Buenos días, mis queridísimos, mis amados, mis hijos, mis amigos, mis hermanos, compañeros ministeriales. Y damos la bienvenida a cualquier persona que por primera vez se topó con este canal, Vida Abundante, que salió de mi corazón para bendecirlo a ustedes y también bendecirme yo mismo. Doy gracias al Señor por ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Doy gracias a Jesús porque está a la diestra del Padre orando por nosotros. Doy gracias al Padre que nos ama con amor eterno. Y por eso yo saco este tiempo para estar con ustedes. Bueno, quiero decirles que ayer por la mañana yo escuché la meditación. Casi nunca las escucho porque como yo las leo, las digo, y algo me sucedió. Es diferente escucharla con el trasfondo musical y ya uno está reposado a escucharla y oí muchas cosas que básicamente me llegaron al corazón y me están bendiciendo y eso a mí me dio una prueba de esa razón por la cual este canal se ha vuelto tan popular y tantas personas están muy entusiasmados por lo que Dios me permite hacer a favor de ustedes. Todo esto yo lo hago por amor. Bueno, empecemos. Lo que tú piensas que tu final puede ser un glorioso principio. Y todos nosotros nos hemos encontrado ahí lo que pensábamos que era nuestro final. Porque Satanás nos susurra, ahora sí que terminó, ahora sí que no vas a llegar, ahora sí que no vas a tener, ahora sí que no vas a poder, siempre. Bueno, pero antes de empezar, yo quiero que hagas una pausa, respires hondo y escuches esto. Que sea difícil ahora no significa que haya terminado. Lo que estás viviendo no es el final de tu historia, sino el comienzo de un plan divino. Sé que la vida puede sentirse pesada, puede que estés en una época donde nada tiene sentido, donde las oraciones parecen no tener respuesta, donde las puertas permanecen cerradas y sientes que tus fuerzas se desvanecen. Pero, ¿y si te dijera que este dolor o situación no es en vano? Que este silencio no es abandono, sino una preparación de Dios. No creo que llegaste a este mensaje por casualidad. Creo que Dios te trajo aquí para recordarte que aún no ha terminado contigo y tampoco ha terminado con ninguno de nosotros. Gloria a Dios, aún tienes aliento en tus pulmones, lo que significa que hay propósito en tu vida. Y la misma lucha que enfrentas ahora mismo podría ser la base de tu mayor avance. Quédate conmigo, no te desvíes porque en los próximos momentos le vamos a devolver vida a los lugares áridos. Descubriremos la verdad de que tu valle tiene valor, que tu tormenta trae una estrategia y que tu regreso ya está programado en el cielo. Si alguna vez te has sentido olvidado, si alguna vez has susurrado, Dios, ¿dónde está? Si alguna vez te has parado en medio del fuego preguntándote si lograrías salir, este mensaje es para ti. Y al terminar creo que la esperanza resurgirá porque el Dios que permitió la lucha es el mismo Dios que traerá el regreso. Así que acércate, mi querido amigo y hermano. Abre tu corazón y caminemos juntos por esto. Porque tu historia no termina aquí. Y tu historia tampoco es diferente a la mía. Estamos en el mismo bote. Solo se está preparando para dar un giro. Y recuerda algo que lo he repetido en casi todas las meditaciones. Las pruebas no son castigos. Y tampoco te estoy diciendo que son pruebas que Dios las envía. Las pruebas vienen por el enemigo que tenemos en el mundo y por la gente que no nos quiere bien. Pero Dios no nos está probando. Pero Dios se aprovecha de esas pruebas para manifestar su gloria. Y esas pruebas se convierten en una preparación. Esta verdad cuestiona la forma en que muchos creyentes ven el sufrimiento, especialmente en épocas en que todo parece desmoronarse. Cuando la vida se vuelve dolorosa, cuando las oraciones no reciben respuesta inmediata y cuando las tormentas se suceden una tras otra. La tendencia natural es preguntarse, ¿qué hice mal ahora? Pero esa pregunta en sí misma revela una comprensión errónea de la naturaleza de Dios. Para quien camina con Cristo, las dificultades no son señal de rechazo divino.
a menudo son señal de refinamiento divino. No es la manera en que Dios te da la espalda, es su manera de moldearte para algo mayor. Dios no arroja a sus hijos al fuego para destruirlos. Él permite que el fuego los forme, los pruebe y los santifique. ¡Wow! Así como el oro se prueba con fuego para eliminar sus impurezas, el alma se prueba con la adversidad para alcanzar profundidad, resistencia y potestad de fe. Es en los momentos de mayor presión y dolor donde se forja una fortaleza espiritual más profunda, una que no se aprende con comodidad ni se enseña solo con bendiciones. Un soldado no se entrena en vacaciones y nunca se entrena en la playa. Un guerrero no se prepara en un escenario, se entrena en silencio, en el esfuerzo y en épocas que parecen injustas. Al revisar las Escrituras, notarás que aquellos a quienes Dios más usó fueron aquellos a quienes les permitió pasar por más. José soñaba con grandeza, pero antes del palacio había un foso. Antes de la corona había una prisión. Pero esa prisión no era prueba de la ira de Dios, sino de su inmersión. Fue allí, en el lugar que parecía un castigo, donde Dios lo estaba preparando para gobernar con humildad y sabiduría. El mismo patrón resuena en las vidas y te voy a señalar en la vida de Moisés, de Ruth, de David, de Esther, de Pablo, y te añado uno, y de Nahum. Ninguno de ellos se aventuró en su propósito sin antes pasar por un proceso que puso a prueba su identidad, su confianza y su resiliencia. La razón por la que el enemigo se esfuerza tanto es tu prueba, no es porque crea que es tu fin, sino porque teme lo que se está produciendo en ti a través de ella. Él sabe que la presión convierte el carbón en diamantes, que el fuego transforma lo ordinario en extraordinario. Así que si logra convencerte de que tu dolor es prueba de la desaprobación de Dios, puede robarte la lección, la fuerza y la unción que se esconden en la prueba. El sufrimiento es sagrado cuando se entrega a Dios. El dolor que se pone en manos del cielo se convierte en una herramienta de preparación. Ensancha el corazón para albergar más compasión. Agudiza la vista para ver con más claridad. Profundiza las raíces de la fe, para que cuando los vientos soplen con más fuerza, no caigas, sino que permanezcas. Esta preparación no se trata solo de ti. Se trata de las personas que estás llamado a liderar, las batallas que debes ganar y la oscuridad que estás destinado a atravesar. Dios no invierte tiempo en lo que planea desechar, sino que invierte profundamente en lo que pretende usar, con gran provecho. Pensar que toda dificultad debe ser resultado del pecado es malinterpretar el corazón de un padre que disciplina con amor y poda con propósito. Incluso Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, fue guiado por el Espíritu al desierto, no como castigo, sino como preparación. Y si Cristo tuvo que ser probado antes de ser revelado, ¿cuánto más nosotros? El camino de la obediencia a menudo atraviesa épocas de sufrimiento, pero nunca son en vano. Son ricas en obras invisibles, victorias ocultas y recompensas eternas. Y recuerda esto, el silencio de Dios no es su ausencia. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para un creyente, especialmente en momentos en que la vida se llena de problemas. Pero el cielo parece tranquilo. Se nos enseña que Dios habla, que guía, que responde, y por eso, cuando la voz de Dios se debilita o desaparece por completo, algo en nosotros comienza a temblar. Nos preguntamos si hemos hecho algo mal. Empezamos a cuestionarnos si aún está cerca. Pero el silencio de Dios no significa que Dios lo abandone. De hecho, el silencio a menudo invade la vida de aquellos a quienes Él acerca, no los aleja. En las Escrituras hay innumerables momentos en los que el pueblo de Dios atravesó largos periodos de quietud divina. Abraham esperó décadas tras recibir la promesa de Dios de un hijo antes de abrazar a Isaac. José permaneció en prisión año tras año sin ninguna señal visible de que sus sueños se mantuvieran vivos. David fue ungido rey siendo un niño, pero luego tuvo que pasar años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, mientras se preguntaba cuándo se cumpliría la promesa. Ninguno de ellos fue abandonado. Estaban en formación.
El silencio que los rodeaba no era prueba de la ausencia de Dios, sino de su cuidadosa preparación. El silencio no es vacío, a menudo es un espacio sagrado. Cuando un profesor da un examen, guarda silencio. Está en la sala, pero no habla. Porque la prueba no consiste en enseñar nuevas lecciones, sino en revelar lo que el estudiante ya sabe. De la misma manera, cuando Dios guarda silencio, a menudo es porque observa para ver qué se ha arraigado en tu corazón. ¿Confiarás en Él cuando no te lo explique todo? ¿Y obedecerás cuando no puedas comprender lo que hace? ¿Creerás que es bueno cuando no puedas sentir su presencia? Recuerda esto, el silencio de Dios es donde se refina la fe. Cualquiera puede alabar cuando las bendiciones fluyen y las puertas se abren, pero la verdadera confianza se demuestra en el desierto, cuando las oraciones resuenan sin respuesta y aún así tus manos se alzan en adoración. Esa clase de fe estremece los cielos. Le agrada a Dios de una manera que la comunidad jamás podría. Porque dice, que no te oigo, confío en ti. Aunque no te muevas como quiero, sigo creyendo que te mueves. El silencio de Dios nos enseña a dejar de depender de los sentimientos. Los sentimientos son fugaces, cambian con el viento. Pero Dios es constante, eterno, inmutable. Él ya prometió, nunca te dejaré ni te abandonaré. Eso significa que incluso cuando no habla, sigue cerca. Incluso cuando no actúa de forma visible, sigue obrando de forma invisible. El silencio no es desperdiciado. Es donde las raíces espirituales se arraigan profundamente, donde nuestros oídos se entrenan para escuchar susurros en lugar de gritos, donde nuestra confianza se ancla en quién es Él, no solo en lo que hace. Muchas veces, cuando Dios aguarda silencio, es porque está preparando algo que aún no puede ser revelado. Oculta lo sagrado, oculta lo que perfecciona, y en la quietud nos expande. El silencio nos enseña que su presencia no es solo un sentimiento, es una verdad. Está ahí en la calma, en la quietud, en el intermedio. Que no lo escuches ahora no significa que no esté escribiendo la siguiente parte de tu historia. De hecho, cuando más silencioso Dios se vuelve, más intencional se vuelve su mano, porque el silencio no es la ausencia de actividad divina. Es la pausa antes de revelar el silencio, antes del avance, el espacio entre la promesa y el cumplimiento, donde Él te prepara para llevar a cabo lo que has pedido en oración. El valle es parte del camino hacia la montaña. La verdad a menudo se nos escapa cuando nos encontramos rodeados de oscuridad, decepción o retraso. Anhelamos la cima en lugar de la victoria, la claridad y la celebración, pero nos resistimos al valle, donde todo se siente incierto, donde la luz parece lejana y donde las preguntas superan a las respuestas. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, los valles no son desvíos, son destinos con una intención divina. El camino a la montaña siempre tiene que pasar por un valle. Nadie alcanza la gloria sin primero crecer. Nadie se adentra en la promesa sin primero perseverar. A lo largo de la Biblia vemos que cada gran obra de Dios en la vida de una persona fue precedida por un valle. David conocía el aceite de la unción en su cabeza, pero antes de sostener la corona tuvo que atravesar el valle del rechazo, la guerra y el escondite. Por eso él escribió, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No porque fuera inmune al miedo, sino porque descubrió que Dios estaba tan presente, tanto en el valle como en el trono. Ese caminar por el valle moldeó su carácter, de manera que el palacio jamás pudo. Le enseñó a depender, agudizó su oído y fortaleció su corazón. El valle donde la fe madura es en ese lugar de incertidumbre donde aprendemos a confiar más allá de lo que vemos. Cuando todo se desvanece, cuando cesan los aplausos, cuando los planes se desmoronan, cuando nos faltan las fuerzas, es cuando debemos ahondar en nuestras raíces. Los valles nos obligan a preguntarnos con franqueza quién creemos que es Dios. ¿Lo amamos por sus dones o por su presencia? ¿Confiamos en Él cuando el camino no está claro?
Los valles disipan el ruido y nos acercan al Dios que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Jesús mismo caminó por el valle antes de la gloria. El huerto de Getsemaní era un valle, un lugar de opresión, donde su alma se sentía abrumada por el dolor. Antes de la resurrección hubo una cruz. Antes de la exaltación hubo humillación. Y fue en ese valle donde se aseguró la redención. No debemos olvidar que las mayores victorias del cielo se lograron en lugares que el mundo habría catalogado como derrota. El valle no es un castigo, es un campo de preparación para la gloria. A veces en medio del valle el enemigo susurra mentiras. Que has extrañado a Dios, te dice que estás fallando, que la promesa nunca llegará, pero esos susurros suelen ser más fuertes cuando estás más cerca del gran avance. El valle es la última oportunidad del enemigo para hacerte retroceder. Por eso es doloroso, por eso es solitario, porque el enemigo teme en quién te convertirás al otro lado. Él sabe que el valle tiene una forma de quemar lo que no pertenece. El valle separa lo superficial de lo sagrado. El valle elimina la comodidad superficial de la religión y nos lleva a una profunda comunión con el Padre. Hay algo en el valle que la cima no puede darte. En el valle encuentras a Dios de una manera diferente. Aleluya. Lo escuchas con más claridad. Ora bakatira basanda, rinda katura basonda lava. Dependes más de Dios. Aprendes a caminar con Dios, no solo a celebrarlo. Y cuando finalmente llegas a la montaña, nunca llegas con las manos vacías. Vienes con lecciones, resistencia y una fuerza serena que solo se logra al sobrevivir en las profundidades. El viaje a la montaña nunca es gratis. Pero la recompensa no es solo la vista, sino la persona en la que te has convertido en el camino. El valle puede estar lleno de sombras, pero la presencia del pastor lo hace sagrada. Y cada paso que das te acerca al propósito, a la promesa y al corazón de quien camina contigo. Tu regreso ya está programado en el cielo, nunca olvides esto. Esto no es solo una idea esperanzadora, es una verdad divina arraigada en el carácter y la soberanía de Dios. Creer esto es comprender que los retrasos, los desvíos y las decepciones en tu vida no son casuales. Forman parte de un guión escrito por un autor perfecto, que nunca omite un detalle ni escribe una línea desperdiciada. Antes de que enfrentara la batalla, Dios ya había preparado la victoria. Antes de que experimentara la caída, ya había planeado el regreso. Nada toma a Dios por sorpresa. Tu regreso se planeó incluso antes de que comenzara la crisis. A menudo vemos la vida con una perspectiva limitada, moldeada por el tiempo, el dolor y las circunstancias. Cuando algo se rompe, cuando algo se pierde, entramos en pánico. Interesante que esta mañana se me perdieron los audífonos para hacer esta grabación. Tememos haber perdido nuestro momento o haber arruinado el plan de Dios. Pero lo que parece un fracaso temporal suele ser parte de la preparación para algo eterno. El Dios que existe fuera del tiempo no reacciona con pánico ante tu situación. Él responde con providencia. Sabía el camino que recorrerías, las lágrimas que derramarías y los reveses que enfrentarías, y lo integró todo en su plan redentor. Él no programa tu avance basándote en tu perfección, sino en su propósito. En el reino, el tiempo no se rige por la emoción ni el esfuerzo, se rige por la sabiduría divina. Quizás sientas que has esperado demasiado, que has orado demasiado o que has caído demasiado. Pero tu regreso no se gana en el desempeño, nace de la promesa. Dios no opera según tu cronograma. Él no se apresura porque estás ansioso. Actúa cuando es el momento oportuno, cuando tu corazón está listo y cuando el impacto de tu regreso le dará la mayor gloria. Que parezca que nada está sucediendo no significa que haya nada preparado. El cielo obra en lugares ocultos antes de revelar nada públicamente. El silencio que sientes no es la ausencia de actividad, es la pausa antes de la manifestación. Consideremos la historia de Lázaro.
Jesús esperó hasta que toda esperanza parecía perdida antes de aparecer. No fue porque llegara tarde, fue porque quería que el milagro fuera innegable. Tu situación puede parecer fatal, pero incluso entonces la resurrección es posible. Dios suele esperar hasta que las condiciones sean humanamente imposibles para que cuando actúe no haya confusión sobre el origen del poder. Tu regreso no será solo una restauración, será una resurrección. No será solo que regreses al lugar donde estabas antes. Serás tú quien entre en una nueva dimensión que no habrías podido alcanzar sin el dolor que experimentaste. El cielo ya ha determinado el momento en que todo cambiará. No necesitas perseguirlo, manipularlo, ni preocuparte por ello. Solo necesitas ser fiel, confiando en que quien prometió es también quien cumple. Lo que Dios inicia lo completa, lo que empieza lo termina. Aunque todavía no estés en medio, aunque las páginas estén desordenadas, el final ya está escrito y culmina en victoria. Tu regreso no puede ser como esperabas, pero será más grande que lo que perdiste. No será casualidad, apresurado ni reactivo. Llegará justo a tiempo, lleno de poder e imposible de detener. Pero cuando Dios dice que es hora de levantarse, nada en el infierno podrá detenerte. Los regresos bíblicos nacieron en épocas oscuras. Esta verdad recorre como un hilo conductor toda la narrativa de las Escrituras. Pues en palacios ni en condiciones perfectas, donde se desarrollan las mayores obras de Dios, es en prisiones, desiertos, fosos de leones y en la medianoche. Dios elige constantemente los momentos más desesperanzadores para revelar su gloria. Lo que a menudo consideramos un colapso, Dios lo ve como el escenario perfecto para un gran avance. Todo cambio importante en la Biblia no comenzó con fuerza, sino con debilidad. No en la victoria, sino en la profunda adversidad. Y si el ejemplo de la Escritura sirve de indicio, tu propia época oscura podría ser precisamente el lugar donde Dios está preparando tu mayor ascenso. Mira a José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Terminó en un país extranjero, acusado falsamente y encarcelado. Desde un punto de vista humano, su historia parecía haber terminado. Tenía motivos de sobra para estar amargado, destrozado y enterrado en la oscuridad. Pero Dios no había terminado. En esa prisión José aprendió administración, discernimiento y liderazgo. Lo que parecía un castigo en realidad era un posicionamiento. Un día sin previo aviso, lo llamaron del calabozo para interpretar el sueño del faraón. Y a un instante la prisión dio paso a un palacio. Ese regreso no fue casual. Fue diseñado a la sombra del sufrimiento por el mismo Dios. Consideremos a David ungido rey siendo aún un joven pastor. Su ascenso al trono no fue inmediato. En cambio estuvo marcado por años de escondite en cuevas, huyendo del alma y luchando contra el desánimo. Podría haberse dado por vencido, podría haber asumido que la unción en su vida había sido olvidada. Pero esos años en el desierto no fueron en vano. Lo entrenaron en la guerra, agudizaron su adoración y cultivaron una profunda intimidad con Dios. Para cuando portó la corona ya no era solo un gobernante. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Su regreso llegó después de la cueva, no antes. La vida entera de Job se derrumbó en lo que pareció un suspiro. Perdió su familia, su salud, su riqueza y el apoyo de sus amigos. La oscuridad que lo rodeaba era sofocante. Sin embargo, incluso entonces Dios no se había apartado. Tras bastidores, Dios estaba preparando un regreso tan profundo que Job terminó con el doble de lo que tenía antes. Su restauración no se limitó a sus posesiones, sino a su perspectiva, su revelación y su intimidad con Dios. El mayor ejemplo de todos es Jesús, golpeado, burlado, crucificado y enterrado. Para quienes lo vieron fue el fin. La oscuridad cubrió la tierra. La tumba fue sellada, la esperanza parecía perdida. Pero fue en ese momento más oscuro que la luz de la salvación eterna comenzó a brillar. La resurrección no fue una ocurrencia tardía, fue el plan desde el principio. De la tumba surgió el triunfo, de la muerte surgió la vida. Del silencio surgió el sonido de la victoria eterna. Esa es la naturaleza de Dios. Él trae belleza de las cenizas y vida de los lugares sin vida. Si Dios eligió traer
resurgimiento de las épocas oscuras en la vida de sus más fieles. ¿Por qué haría menos por ti? Tu valle, tus lágrimas, tu hora de medianoche no es en vano. Es la matriz de la resurrección a un rosario. Es el escenario del cambio divino. Cuanto más oscura sea la temporada, más brillante será el regreso, aleluya. Porque mi Dios no se deja intimidar por la oscuridad. Él se mueve en ella. Él obra a través de ella. Al igual que lo hizo con José, David, Job y Jesús, Él está forjando algo redentor desde el mismo lugar que intentaron sepultarte. La fe es la semilla de tu regreso. Todo lo que Dios hace en tu vida comienza con la fe. No fe en ti mismo, en tu capacidad, en tus planes, en tus recursos, sino fe en Dios, en su palabra y en su naturaleza. Cuando atraviesas una época difícil, no es tu fuerza la que te ayuda a salir adelante, sino tu fe en lo que Dios ha dicho, la que se convierte en tu ancla. La fe no es solo algo que usas cuando todo va bien, es lo que te sostiene cuando todo se derrumba, es lo que le dice a tu espíritu que se levante cuando las circunstancias te dicen que te desanimes. Es el puente invisible entre tu dolor y tu promesa. Sin él te estancas en la tormenta. Con él avanzas incluso cuando llueve. Dios nunca necesitó tu perfección, solo tu fe. Nunca te pidió que lo tuvieras todo resuelto. Solo te pidió que confiaras en él, incluso cuando no tuviera sentido. La fe es lo que te impulsa a seguir caminando cuando el camino se desvanece. Es lo que te impulsa a levantarte después de una pérdida, de un desamor, de un fracaso y decir: Dios, todavía creo en ti. Ese momento es donde comienza. Ese momento es donde comienza el regreso. No cuando se abren las puertas y cuando llega el milagro, sino cuando la fe renace en tu corazón, en medio del desierto. Comienza silenciosamente un susurro interior que dice: no me rendiré. Aquí creo que hay más. A lo largo de las Escrituras, Dios honró a quienes eligieron creer antes de ver. La mujer con el flujo de sangre creyó que con tan solo tocar el borde del manto de Jesús sanaría. Esa fe la llevó más allá de la vergüenza y el rechazo. El ciego Bartimeo clamó a Jesús cuando otros le dijeron que se callara porque creía que la sanidad era posible. El centurión dijo: solo di la palabra, porque creía que la autoridad residía en la voz de Dios. Y la mujer cananea, aunque al principio la ignoraron, superó el silencio y las barreras culturales porque su fe no la dejaba rendirse. En cada una de estas historias, el regreso comenzó cuando la fe se negó a morir. La fe no es ruidosa, no siempre parece gritos ni bailes. A veces la fe es simplemente elegir, creer cuanto todo tu ser está cansado. Levantarte de la cama y volver a orar. Es abrir la Biblia cuando no te sientes inspirado. Es adorar cuando aún te sientes herido. Esa decisión silenciosa y constante de confiar en Dios es lo que prepara el terreno para tu regreso. Las semillas no florecen de la noche a la mañana, pero crecen cuando se entierran. Se riegan y se esconden. Tu fe puede sentirse sepultada ahora mismo, pero lo sepultado no siempre está muerto. Algunos apenas están echando raíces. Puede que tu regreso aún no sea visible, pero crece bajo la superficie de tu persistencia. La fe te impulsa a hablar de vida mientras estás rodeado de muerte, a declarar sanación mientras aún sufres, a decir que Dios es bueno mientras las lágrimas te corren por el rostro. Este tipo de fe transforma las atmósferas. Invita al cielo a entrar en el caos y cuando Dios ve esa clase de creencias responde. Porque la fe es la moneda del reino, es lo que le agrada, es lo que mueve su mano, lo que abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando regreses no serás porque nunca hayas dudado ni luchado. Será porque incluso en tu debilidad elegiste creer, incluso con el corazón roto, te aferraste a la esperanza, incluso cuando todo en ti quería detenerse, algo más profundo te susurró: sigue adelante. Ese susurro fue fe. Esa semilla es todo lo que Dios necesita para hacer lo imposible. Al llegar al final de este mensaje, deja que esta verdad se arraigue profundamente en tu corazón. Esta difícil etapa que estás atravesando no es tu fin, es el comienzo de tu regreso divino. Lo que puede parecer un punto de quiebre, a menudo es el punto de moldeamiento de Dios. El silencio, el sufrimiento, la excepción, la espera, todo forma parte de algo mucho mayor de lo que puedes ver ahora mismo. No es un castigo, es una preparación. No es un rechazo, es una redirección. Y lo más importante, no es el capítulo final. Tu historia aún le escribe el autor, y el autor va con letra mayúscula de Dios, que nunca pierde la pluma ni olvida sus promesas.
Las pruebas que enfrentas no son señales de que Dios te haya abandonado. Son señales de que Él sigue obrando, refinándote, preparándote para lo que viene. De hecho, cuanto más profundo es el dolor, más poderoso es el propósito. Dios no ha terminado contigo. Y aunque te sientas como en un valle, recuerda que a cada montaña se llega pasando por un valle. Él no solo te lleva por el fuego para probarte, Él permite que purifique y revele lo que puso en ti desde el principio. El cielo ya programó tu regreso, querido amigo y hermana. Mientras orabas, Dios se preparaba. Mientras llorabas, Él recogía cada lágrima y la guardaba para un momento de refrigerio en su redoma santa. No tienes que ver el final para creer en Él. Solo tienes que confiar en quien ve el final desde el principio. Tu regreso, tu sanidad, tu progreso, tu restauración ya está justificado. Tu trabajo es seguir presente con fe, incluso cuando duele, incluso en silencio, incluso cuando parece que nada cambia. Porque ahí es donde nacen las remontadas. No en la facilidad, sino en la perseverancia. No en la comodidad, sino en el compromiso. La fe es tu semilla y Dios es el jardinero fiel. Si estás en una época oscura, no te descartes a ti mismo. No dejes que la desesperación te defina. Deja que tu esperanza se avive, que tu confianza se profundice, que tu fe hable más fuerte que tu miedo. Dios nunca ha perdido a uno de los suyos y tú no serás el primero. No estás olvidado, no estás abandonado y ciertamente no estás acabado, gloria a Dios. Estás siendo preparado, fortalecido y enviado a un rosario. Cuando llegue el momento oportuno, tu regreso no será solo restauración, sino transformación. Gracias por acompañarme en este viaje hoy, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Gracias por abrir tu corazón para recordar la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más difíciles que yo he tenido por 7 meses. Oro que algo en estas palabras te conmueva el alma, te levante la vista y te recuerde que tus mejores días no han quedado atrás. Siguen desarrollándose de la mano de un Dios amoroso y poderoso y que siempre es fiel. Que tu fe se renueve, que tu esperanza se reavive y que tu espíritu se fortalezca. Cuando llegue el día, llegará. Cuando tu regreso será evidente. Recuerda este momento como aquel en el que tu fe comenzó a resurgir. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Querido amigo y hermano, muchas gracias por haberse conectado hoy para recibir esta impartición del cielo. Esta impartición del cielo para mí ha sido muy, muy importante y creo que por el nivel de oposición que tuve para que se grabara, hay algo especial que Dios quiere. Esta va a ser una de mis favoritas que la voy a ir a marcar para que cada vez que tenga una necesidad la pueda escuchar. Wow. 2 veces tuve problemas con la grabación y tuve que volver a hacerla. Imagínense. Pero yo oro por ustedes. Pido que el Dios del cielo se les revele. Pido que la verdadera fe del cielo les sea factible a ustedes, que se les revele. Y que nunca te conformes con la derrota. Nunca te conformes con estar abajo. Nunca te conformes con estar triste, con estar pobre, con estar enfermo. Rebélate contra Satanás. Rebélate contra la pobreza. Rebélate contra todo aquello que viene para coartar tu libertad y para coartar la vida abundante que tú tienes. Tú eres hijo de Dios y como hijo o hija de Dios tienes el derecho a la vida abundante. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Declaro liberación, sanidad, vida abundante y sorpresas proféticas que Dios le va a dar a cada uno de ustedes en este glorioso día. Este es el día del Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Me despido de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Son muy queridos para mí. Aleluya.